Amenazaron con quitármelo todo. Pero no sabían que yo tenía la escritura. Claudia tenía 32 años cuando entendió que el silencio también es una estrategia. No era un silencio de debilidad, sino de observación consciente. Durante años creyó que su matrimonio era estable. No perfecto, pero funcional. Había rutinas claras, responsabilidades distribuidas y una aparente armonía que, vista desde fuera, parecía suficiente. Ella trabajaba como analista financiera en una empresa mediana, acostumbrada a leer contratos con lupa, a detectar riesgos antes de que explotaran y a estructurar escenarios adversos antes de que se volvieran inevitables. Su mente funcionaba por anticipación. Su esposo, Rodrigo, tenía un pequeño despacho de arquitectura que apenas comenzaba a despegar, con más ambición que liquidez, más proyecciones que flujo real. Vivían en una casa amplia en una zona que había aumentado mucho su valor en los últimos 5 años, un barrio donde cada metro cuadrado se apreciaba casi sin esfuerzo. Las fachadas se modernizaban, los cafés boutique reemplazaban tiendas antiguas y los desarrolladores tocaban puertas con ofertas tentadoras. Era una propiedad estratégica, no solo emocional. Y eso Claudia lo sabía mejor que nadie. Lo que casi nadie sabía era que esa casa no había sido comprada por ambos. No había crédito compartido. No había mensualidades conjuntas. No había sacrificio financiero en pareja detrás de esos muros. No hubo firma doble ante notario, ni promesa de pago mancomunado, ni hipoteca a 20 años dividiendo responsabilidad. Había sido heredada. Pero Claudia nunca lo dijo con claridad absoluta. No porque quisiera ocultarlo de forma maliciosa, sino porque no vio la necesidad de convertir el amor en un inventario jurídico. Cuando su padre falleció, dejó como único patrimonio esa propiedad. La transfirió exclusivamente a nombre de ella meses antes de morir. Fue una decisión estratégica, fría en apariencia, pero profundamente protectora. Él siempre repetía que los activos importantes no se comparten sin protección legal. Que el cariño no sustituye la escritura pública. Que quien no protege lo suyo termina financiando los errores ajenos. Que la previsión evita conflictos que el afecto no puede resolver. Claudia amaba a Rodrigo. No vio necesario aclarar detalles jurídicos en aquel momento. Pensó que no hacía falta. Pensó que el amor bastaba. Pensó que la confianza era suficiente garantía. Con el tiempo entendería que la confianza es un acuerdo emocional, pero la propiedad es un hecho legal. Y los hechos legales no se diluyen por convivencia. Los primeros problemas comenzaron con visitas constantes de su suegra, Patricia. Al inicio eran consejos sutiles sobre decoración, organización y hábitos domésticos. Comentarios aparentemente inofensivos sobre colores de pared, distribución de muebles, rutinas de limpieza. Luego opiniones más firmes. Después órdenes disfrazadas de experiencia. Patricia cuestionaba cómo organizaban la casa, cómo invertían el dinero, cómo administraban el tiempo. Rodrigo siempre respondía igual. Solo quiere ayudar. Claudia toleró durante años pequeñas invasiones. Comentarios sobre su trabajo, críticas sobre no tener hijos aún, sugerencias constantes sobre vender la casa y mudarse a algo más conveniente. Cada observación parecía aislada, pero juntas formaban una narrativa persistente. La propiedad era un recurso desaprovechado. La palabra vender comenzó a repetirse con demasiada frecuencia. Primero como idea hipotética. Después como posibilidad razonable. Finalmente como plan inevitable que, según Patricia, solo necesitaba valentía. Un domingo por la tarde, mientras almorzaban los tres, Patricia lo dijo directamente. Una propiedad así es capital muerto si no se explota. Claudia observó a Rodrigo esperando que interviniera, que pusiera límites, que recordara que no todo activo necesita ser liquidado para demostrar valor. No lo hizo. Guardó silencio. Y ese silencio fue más ruidoso que cualquier discusión abierta. Fue el primer indicio de alineación que no la incluía. Esa noche Rodrigo sacó el tema con más detalle. Habló de expansión, de crecimiento, de oportunidades que no se repiten, de inversionistas interesados en proyectos más grandes si él demostraba respaldo patrimonial. Mi mamá tiene razón. Podríamos vender y usar el dinero para expandir mi despacho. Claudia respondió con calma, como quien responde a una propuesta de inversión que no cumple criterios básicos de riesgo, retorno y liquidez. No está en mis planes vender. Rodrigo frunció el ceño. Es nuestra casa. Claudia sostuvo la mirada, firme, sin elevar el tono.
Vivimos aquí. No es lo mismo. La conversación terminó en tensión. No fue una pelea abierta. Fue peor. Una grieta silenciosa que comenzó a extenderse bajo la superficie. Durante los meses siguientes la presión aumentó. Rodrigo comenzó a hablar de decisiones en pareja, de crecer juntos, de no ser egoísta. Patricia intensificó su presencia. Llegaba sin avisar. Revisaba habitaciones. Hablaba de reformas necesarias como si ya tuviera autoridad sobre los planos y sobre el futuro del terreno. Un día Claudia regresó del trabajo y encontró planos extendidos sobre la mesa del comedor. Rodrigo y Patricia estaban discutiendo cómo dividir el terreno trasero para construir un pequeño edificio de oficinas. No era una idea preliminar lanzada al aire. Era un proyecto con medidas exactas, cálculos estructurales, estimaciones de costo y proyecciones de rentabilidad. ¿Qué es esto?, preguntó Claudia, observando cada hoja con atención profesional. Rodrigo respondió sin dudar. El proyecto para aprovechar el terreno. Si lo hacemos ahora, en 2 años duplicamos el valor. Ya hablé con un constructor amigo. Claudia sintió que algo cambiaba de forma irreversible. Ya no era una sugerencia. Era una apropiación anticipada. Una toma de decisiones sobre un activo que no les pertenecía a ambos. ¿Quién autorizó esto? Patricia intervino, firme. No puedes frenar el progreso por miedo. Claudia no gritó. No discutió. Solo dijo. No habrá construcción. Rodrigo perdió la paciencia. No puedes decidir sola. Claudia lo miró fijamente. ¿Puedo? Esa fue la primera vez que Rodrigo la acusó de controlar todo. Dijo que ella se creía superior por ganar más dinero. Dijo que él también tenía derecho a crecer. Dijo que la casa era parte del matrimonio y que, en caso de divorcio, se dividiría. La palabra divorcio flotó en el aire como una advertencia estratégica. No fue una amenaza directa. Fue una insinuación cuidadosamente colocada para generar presión y miedo. Claudia no respondió con emociones. Respondió con memoria. Recordó cada documento, cada fecha, cada firma. Recordó la carpeta digital que había creado años atrás. Recordó la frase de su padre: quien controla el activo controla la negociación. Semanas después, la insinuación se volvió concreta. El despacho de Rodrigo enfrentó problemas financieros. Un cliente importante canceló un contrato. Las deudas comenzaron a acumularse. Proveedores impacientes. Pagos retrasados. Patricia insistió en que la única salida inteligente era hipotecar la casa para inyectar capital inmediato. El discurso cambió de ambición a urgencia. Ya no era crecer. Era sobrevivir. Claudia se negó. Rodrigo explotó. Si no apoyas mi negocio, ¿para qué estamos casados? Claudia respondió con serenidad estructurada. No hipotecaré esta propiedad. Rodrigo golpeó la mesa. Entonces no me dejas opción. Si me obligas a fracasar, tendré que pensar en otras decisiones. Claudia entendió el mensaje. No era una discusión financiera. Era un intento de coerción emocional con respaldo legal imaginario. 2 días después, Rodrigo volvió con un ultimátum claro. ¿Firmas la hipoteca o iniciamos el divorcio? Y cuando eso pase, tendrás que vender igual. La mitad es mía. Patricia estaba presente, observando, con una ligera sonrisa que asumía victoria anticipada, como si la presión fuera suficiente para quebrar cualquier resistencia. Claudia no discutió. No intentó convencerlos. No explicó nada. Se levantó de la mesa y subió a su estudio. Esa noche no lloró. No buscó conciliación. No pidió tiempo. Abrió su computadora y revisó la carpeta que había organizado durante años. Escrituras, registros, fechas de transferencia, certificaciones notariales. Todo estaba claro, ordenado y vigente. Cada documento respaldaba su posición con precisión técnica. Al día siguiente pidió una cita con un abogado. No fue una consulta improvisada. Fue la ejecución de una contingencia previamente pensada. La propiedad había sido transferida antes del matrimonio. No existía sociedad conyugal sobre ese bien. No había cláusula que lo incluyera como activo compartido. No había lagunas interpretativas. No había margen para suposiciones románticas. El abogado fue directo. La casa es completamente suya. No puede ser dividida. No puede ser hipotecada sin su firma. Y si él insiste en presionarla, eso juega a su favor. Claudia hizo una pregunta adicional, fría y precisa.
Quiero saber cuánto tiempo tomaría desalojarlo si iniciamos el proceso. Salió de la oficina no con miedo, sino con un plan estructurado, con cronograma mental y escenarios proyectados. Esa misma noche Rodrigo repitió el ultimátum. Necesitaba una respuesta inmediata. Creía que la presión funcionaría, que el desgaste emocional la haría ceder. Claudia bajó un sobre al comedor. Lo colocó frente a él con exactitud milimétrica. Aquí está mi respuesta. Actualización 2. Rodrigo abrió el sobre esperando documentos de hipoteca, tal vez una propuesta negociada, quizá una cesión parcial que confirmara su poder de presión. Encontró una notificación formal de inicio de proceso de divorcio. El documento estaba firmado, fechado y sellado. No era una amenaza. Era una acción ejecutada. Patricia palideció por primera vez. Rodrigo levantó la voz, más por sorpresa que por autoridad. No puedes hacer esto. La casa se vende y se divide. Claudia habló sin alterarse, con el mismo tono que usaría al explicar una cláusula contractual en una junta ejecutiva. La casa no forma parte de la sociedad. Fue heredada antes del matrimonio. Está registrada exclusivamente a mi nombre. Silencio. No un silencio incómodo, sino un silencio que desarma narrativas falsas. Rodrigo intentó reír, como si la afirmación fuera ingenua o producto de una interpretación exagerada. Eso no importa. Estamos casados. Claudia deslizó otra copia de las escrituras certificadas, junto con el registro público correspondiente. Importa. Y mucho. Patricia intervino con tono agresivo. Eso es egoísta. Él invirtió años aquí. Claudia respondió sin elevar la voz. Vivió aquí. No invirtió capital. La diferencia entre habitar y poseer quedó expuesta en una sola frase. Rodrigo comenzó a perder seguridad. Su estrategia dependía de que ella ignorara sus propios derechos o dudara de ellos. Pero Claudia no dudaba. Tenía documentos. Tenía fechas. Tenía estructura legal. Esto lo resolverá un juez, dijo Rodrigo, intentando recuperar firmeza. Claudia asintió. Exacto. Durante las semanas siguientes la dinámica cambió radicalmente. Rodrigo pasó de la amenaza a la negociación. Propuso acuerdos, porcentajes, arreglos amistosos. Sugirió dividir futuras ganancias. Insinuó compensaciones simbólicas para equilibrar el tiempo compartido. Todo era un intento por rescatar algo de una posición que había asumido como segura. Intentó apelar al pasado, a los años juntos, a proyectos inconclusos. Alternaba entre victimización y promesas. Claudia no cedió. No negoció sobre lo que no estaba en discusión. Separó emoción de estructura. El proceso avanzó rápido porque no había bienes conjuntos significativos. Las deudas del despacho eran exclusivamente de Rodrigo. Los contratos estaban a su nombre. Los préstamos también. La supuesta mitad nunca existió fuera de su imaginación y de la narrativa que su madre reforzaba. El golpe final llegó cuando el abogado de Claudia solicitó una orden de desalojo temporal mientras se resolvía el proceso. Rodrigo no lo esperaba. Creía que al menos conservaría la residencia hasta el final del juicio, que la convivencia forzada le daría margen de presión. No ocurrió. Patricia lo llevó a vivir a su casa. El cambio fue abrupto. La narrativa de poder se había invertido por completo. Los rumores comenzaron en el círculo cercano. Algunos intentaron presionar a Claudia para salvar el matrimonio. Otros insinuaron que estaba siendo fría, calculadora, distante. Nadie mencionó las presiones previas, las amenazas veladas, los planos extendidos sin autorización. Claudia no respondió a comentarios. Entendió que la opinión social es ruido cuando la estructura legal es sólida. Se concentró en reorganizar su vida con la misma disciplina que aplicaba a un portafolio financiero. Pintó las paredes que nunca le gustaron. Cambió muebles. Eliminó objetos que no le pertenecían. Transformó el estudio en una oficina más amplia. Reordenó archivos físicos y digitales. Canceló servicios compartidos. Ajustó presupuestos. Redefinió metas de ahorro e inversión. La casa comenzó a sentirse distinta. Más ligera. Más coherente con su identidad. Más alineada con su visión de largo plazo. El proceso legal concluyó meses después. Divorcio concedido. Sin reparto de la propiedad. Sin obligación de compensación patrimonial. Rodrigo quedó con sus deudas y su negocio debilitado. Patricia dejó de aparecer.
La insistencia desapareció cuando la posibilidad de apropiación se extinguió jurídicamente. Un año después, el despacho de Rodrigo cerró definitivamente. La expansión que justificaba el riesgo nunca se materializó. Las proyecciones optimistas no resistieron la realidad financiera. Claudia no celebró. Tampoco mostró resentimiento. No necesitaba revancha. Había protegido su activo y su estabilidad. Eso era suficiente. Entonces tomó otra decisión estratégica. En lugar de mantener la propiedad como simple residencia, estructuró un plan financiero detallado. Analizó normativas locales, permisos, costos de construcción, retorno estimado, flujo proyectado y sensibilidad ante escenarios adversos. Dividió legalmente el terreno trasero, no para el proyecto improvisado de Rodrigo, sino para construir 2 unidades de renta corta con diseño funcional y alta demanda en la zona. No fue impulso. Fue análisis de flujo de caja, proyección de ocupación y evaluación de riesgo. Comparó modelos, renta tradicional versus corta estancia. Evaluó plataformas digitales, automatización de check-in, costos de mantenimiento y seguros. Diseñó un esquema donde el activo trabajara para ella sin comprometer su liquidez. Financió la construcción sin deuda, utilizando ahorros e inversión escalonada. Controló costos con contratos cerrados. Negoció con proveedores desde posición de pago inmediato. Supervisó cláusulas de cumplimiento. Aplicó la misma disciplina que usaba en su trabajo corporativo. En 18 meses comenzó a recibir ingresos mensuales constantes que superaban el antiguo aporte económico de Rodrigo al hogar. El activo dejó de ser estático. Se convirtió en generador de flujo sostenible. La propiedad dejó de ser un punto de conflicto y se transformó en un instrumento de independencia. El poder cambió no por confrontación emocional, sino por estructura legal y visión financiera. La verdadera victoria no fue el divorcio. Fue haber entendido que quien controla el activo controla la negociación. Fue no haber reaccionado desde el miedo. Fue ejecutar desde la planificación. Claudia no volvió a explicar la historia en detalle. Cuando alguien preguntaba, respondía con una frase simple. Nunca amenaces a quien ya tiene la escritura. La calma que siguió no fue accidental. Fue consecuencia de planificación silenciosa. Fue resultado de haber entendido que la protección patrimonial no es desconfianza, es estrategia. Que el amor no sustituye la titularidad. Que la previsión reduce el margen de manipulación. Con el tiempo, las unidades de renta se consolidaron. Optimizó precios según temporada utilizando análisis comparativo de mercado. Automatizó reservas con software especializado. Estandarizó procesos de limpieza y mantenimiento mediante contratos claros. Lo que comenzó como defensa se convirtió en expansión. El terreno que otros querían usar para cubrir deudas ajenas terminó financiando su libertad financiera. Claudia comprendió algo más profundo. No se trata solo de tener la escritura. Se trata de saber qué hacer con ella. Un activo improductivo puede generar presión externa constante. Un activo estructurado genera autonomía, flujo y capacidad de decisión. La diferencia está en la visión estratégica aplicada con disciplina. Sin embargo, cuando los ingresos comenzaron a estabilizarse y la propiedad adquirió mayor valor comercial, apareció un nuevo elemento inesperado, una notificación formal relacionada con un antiguo contrato del despacho de Rodrigo que mencionaba la dirección del inmueble como domicilio fiscal y posible garantía implícita. Claudia volvió a abrir su carpeta digital, consciente de que la historia legal aún no estaba completamente cerrada. Actualización 3. La notificación no era una simple carta administrativa. Provenía del representante legal de un proveedor que había trabajado con el antiguo despacho de Rodrigo. En el documento se insinuaba que, al figurar la dirección de la propiedad como domicilio fiscal y lugar de operación durante varios años, el inmueble podía considerarse referencia patrimonial vinculada a la actividad comercial. No afirmaban propiedad. No podían. Pero intentaban abrir una puerta interpretativa para presionar. Claudia no reaccionó con alarma. Reaccionó con método. Primero revisó cada contrato firmado por Rodrigo durante el matrimonio. Confirmó que jamás figuró como aval, fiadora o codeudora. Segundo, verificó en el registro público que no existía anotación preventiva, gravamen ni hipoteca sobre el inmueble. Tercero, programó una reunión inmediata con su abogado para evaluar el alcance real de la notificación. El análisis fue claro,
Utilizar una dirección como domicilio fiscal no convierte el inmueble en garantía. No existía firma de Claudia, no existía cesión de derechos, no existía cláusula que comprometiera la propiedad como respaldo. Era una estrategia de presión, no un fundamento jurídico sólido. Intentan intimidar, concluyó el abogado. Si respondemos con documentación, el asunto se desactiva. Claudia autorizó una contestación formal acompañada de copias certificadas de las escrituras, constancia del régimen patrimonial y evidencia de que la propiedad jamás formó parte de actividad mercantil como activo empresarial. El mensaje fue técnico, preciso y sin confrontación emocional. Semanas después, el proveedor retiró cualquier insinuación. No había base legal para avanzar. La estructura estaba blindada. Ese episodio confirmó algo que Claudia ya intuía. Cuando un activo genera flujo constante y visibilidad económica, aparecen intentos externos por vincularse a él. La protección no es un evento único. Es un proceso continuo. Lejos de sentirse agotada, decidió fortalecer aún más la estructura patrimonial. Constituyó una figura legal para administrar las unidades de renta corta, separando la operación del inmueble principal. Estableció contratos claros de prestación de servicios, seguros específicos y una contabilidad independiente. El objetivo era simple: limitar riesgos y profesionalizar ingresos. La demanda creció más rápido de lo proyectado. Implementó automatización de precios dinámicos según temporada y eventos locales. Integró sistemas de acceso inteligente para reducir interacción física. Estandarizó manuales de operación y creó métricas mensuales de ocupación, rentabilidad neta y retorno sobre inversión. En menos de 2 años, los ingresos de las unidades no solo cubrían gastos de mantenimiento total del inmueble, sino que generaban excedente suficiente para reinvertir. Claudia evaluó nuevas oportunidades: adquirir un pequeño departamento en preventa o ampliar con una tercera unidad modular en el terreno restante. Pero antes de expandir, hizo algo distinto. Se detuvo a observar. Recordó el momento exacto en que Rodrigo golpeó la mesa exigiendo hipotecar la casa. Recordó la presión, la narrativa de urgencia, la amenaza de divorcio. Si hubiera cedido desde el miedo, hoy estaría pagando una deuda ajena o habría perdido el control del activo. La diferencia no fue suerte. Fue estructura y autocontrol. Un día recibió un mensaje inesperado de Rodrigo. Breve, sin reproches. Le pedía una reunión para hablar. Aceptó en un café público. Rodrigo lucía distinto, sin la seguridad altiva de antes. Admitió que subestimó la situación legal. Reconoció que permitió que la ambición y la presión externa distorsionaran su juicio. No pidió volver. No intentó negociar nada. Solo dijo algo que cerró un ciclo. Pensé que podía forzarte porque asumí que no estabas preparada. Claudia respondió con neutralidad. Siempre estuve preparada. Solo no necesitaba demostrarlo. La conversación duró 20 minutos. No hubo drama. No hubo reconciliación. Solo cierre. Al salir del café, Claudia entendió que la historia ya no giraba en torno a Rodrigo ni a Patricia. Giraba en torno a la evolución de su propio criterio. La escritura no era solo un documento. Era símbolo de previsión, educación financiera y disciplina emocional. Regresó a casa y revisó su tablero de proyecciones. La propiedad había incrementado su valor más de un 30% desde el divorcio. Las unidades de renta mantenían ocupación superior al promedio de la zona. El flujo mensual era estable. Decidió ejecutar la siguiente fase. Cuarta y última actualización. La tercera unidad no sería improvisada. Sería estratégica. Claudia contrató un estudio de viabilidad urbana para confirmar densidad permitida, impacto estructural y retorno proyectado a 5 y 10 años. Evaluó financiamiento, pero eligió nuevamente construir sin deuda. Su principio era claro: crecimiento sostenible sin apalancamiento innecesario. El nuevo módulo fue diseñado como loft independiente, optimizado para profesionales remotos que buscaban estancias de mediano plazo. Incluyó espacio de trabajo ergonómico, aislamiento acústico y servicios integrados. No competía por precio. Competía por valor. Mientras supervisaba la construcción, estructuró también su presencia digital. Creó una marca para sus unidades, con identidad visual, sitio web propio y sistema directo de reservas para reducir comisiones de plataformas externas. Automatizó marketing mediante campañas segmentadas en temporadas clave. En paralelo,
Comenzó a documentar su experiencia en protección patrimonial y monetización de activos inmobiliarios. No desde el drama, sino desde la estrategia. Publicó contenido educativo sobre diferencias entre titularidad y uso, errores comunes en matrimonios sin acuerdos claros y modelos de generación de flujo sin perder control del activo principal. La respuesta fue inmediata. Profesionales jóvenes y mujeres herederas comenzaron a consultarle. Detectó una nueva oportunidad: asesoría especializada en estructuración patrimonial preventiva. Formalizó el servicio con sesiones pagadas, plantillas legales orientativas y talleres virtuales. No daba asesoría jurídica directa, pero enseñaba a formular las preguntas correctas antes de firmar cualquier documento. Transformó su experiencia personal en oferta de valor. El loft se terminó en plazo previsto. En los primeros 6 meses alcanzó ocupación del 80%. El flujo combinado de las 3 unidades superó ampliamente su salario corporativo. Claudia no renunció de inmediato a su empleo, lo utilizó como estabilidad mientras consolidaba su sistema. 5 años después del ultimátum inicial, la propiedad no solo seguía intacta, se había convertido en un microportafolio inmobiliario autosostenible, con ingresos diversificados y estructura legal sólida. Una tarde, mientras revisaba estados financieros, encontró la antigua carpeta digital que había abierto la noche del ultimátum. Sonrió apenas, no por orgullo, sino por claridad. El intento de quitarle todo fue el detonante de su expansión. La presión reveló la importancia de la preparación. La amenaza confirmó el valor de la documentación. La escritura no solo la protegió, le dio ventaja estratégica. Claudia nunca necesitó levantar la voz. Nunca necesitó confrontación pública. Su respuesta siempre fue estructural. El silencio inicial fue cálculo. La acción fue ejecución. La escritura fue poder. Y el poder, cuando está respaldado por previsión y disciplina, no se negocia.